Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta clase que se llama Poseed la Tierra. Durante el siguiente cuatrimestre vamos a estar hablando acerca de ciertos puntos referentes a este término que, con el que se nombra a la materia, poseed la tierra. Y qué importante es, creo que es una de las cosas que como cristianos escuchamos mucho, eh, más cuando hablamos de Israel en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de cómo el Señor les sacó de Egipto, cómo el Señor los llevó hacia la tierra prometida, una tierra de la que habló y prometió a Abraham principalmente. Y hablar de la tierra prometida es hablar de una gran parte de la historia de Israel. Y no solamente hablar de la tierra prometida, sino de cómo poseyeron esa tierra prometida. Ahora, nosotros no vamos a hablar de cómo poseer esa tierra prometida o de cómo avanzar en una conquista evangelizando, ministrando a las personas, predicando, sino algo muy importante. Y eso tiene que ver, hermanos, con avanzar en la conquista, avanzar en el conocimiento de nuestra propia vida, de nuestra propia mentalidad, de nuestra propia alma, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Poseer la tierra tiene como finalidad enseñarnos verdades bíblicas, verdades que provienen del Señor y que son necesarias en nuestra vida diaria, en nuestra comunión con la familia, en nuestra comunión con nuestros prójimos, en la comunión con la iglesia, en todo lo que nos rodea y de todo de lo que somos parte. La primera clase lleva por nombre No tienes que vivir en tinieblas. Y esta es una afirmación. No tienes que vivir en tinieblas. Una pregunta que debemos hacernos como creyentes es: ¿qué debo esperar al caminar con Cristo? ¿Qué debo esperar al conocer a Cristo? Y esta pregunta se contesta a sí misma cuando conocemos la Escritura y cuando maduramos en nuestra relación con el Señor. Y para responder esta pregunta es necesario, como decía hace un momento, buscarla en la palabra de Dios. La palabra del Señor, dice el Salmo 19, hace sabio al sencillo. Y algo en lo que debemos hondar, algo en lo que debemos profundizar, es en nuestro deseo de que el Señor nos dé sabiduría, de que haya entendimiento en nuestra mente, de que haya comprensión y sobriedad espiritual en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. ¿Por qué hablo de esta sobriedad espiritual? ¿Por qué hablo de este entendimiento espiritual, hermanos? Porque si respondemos esta pregunta, ¿qué debo esperar al caminar con Cristo? ¿Qué debo esperar al tener una comunión con Jesús? Nos lleva a un punto básico, y ese punto básico es, en primera instancia, Dios
nos ha salvado. El ser humano espera de Cristo salvación, espera de Cristo libertad, espera de Cristo una vida nueva, espera de Cristo una vida con propósito. El punto es que el ser humano no lo sabe. Por eso es que se predica y se anuncian las buenas nuevas, para que el mundo sepa, para que el mundo conozca el gran amor que Cristo Jesús tiene por las personas, tiene por la humanidad. ¿Ok? Una vez que hemos sido salvos, una vez que hemos conocido a Jesús, la voluntad de Dios es que caminemos perpetuamente, que caminemos todos los días, que caminemos en todo momento en esa libertad que el Señor nos ha dado, en esa salvación que Él compró para nosotros, pero también en sanidad, en restauración, en vida nueva. Y es en este punto, hermanos, donde muchos creyentes no avanzamos, no corremos hacia la siguiente temporada, el siguiente punto en nuestra vida. Si Dios desea que todo esto tenga lugar en nuestra vida, que toda esta libertad, que toda esta sanidad, y no solamente sanidad física, sino sanidad mental, sanidad espiritual, que toda esta bendición, todas estas bendiciones en nuestras vidas tomen lugar. ¿Por qué es que muchas veces nosotros o alguien más que conocemos, que se supone es creyente, es un hombre que conoce a Dios, es una mujer que conoce a Dios, ¿por qué no está viviendo estas verdades? ¿Por qué no está experimentando esta vida nueva de hijo, de hija de Dios? Al contrario, muchas veces se vive aún siendo creyente, como decía, en esclavitud. Parecería que las luchas espirituales, los hábitos espirituales que amargan, que entristecen, que deterioran, que esclavizan, son una constante en la vida del creyente o de muchos creyentes o en nuestra propia vida. He de confesar que en otro tiempo, aún conociendo al Señor, hermanos, vivía siendo esclavo de muchas cosas, vivía en derrota continua. Y se convirtió en un estilo de vida y en una forma de pensamiento. Personalmente llegué a creer que así era el cristianismo, que sí, Dios me amaba, sí había experimentado la presencia de Dios y tenía la certeza de que era salvo, pero mi vida no reflejaba esa relación con Dios, no reflejaba esa libertad. Y hoy en día muchos creyentes viven de esta forma, viven de esta manera sin darse cuenta que hay un estilo de vida distinto, que no tienen que vivir en tinieblas. Repito, esta clase se llama No tienes que vivir en tinieblas. Decía hace un momento que este estilo de vida, esta forma de vida, tiene sus raíces
y su fundamento en una mentira. Y es que así es como toma lugar en nuestra mente, toma lugar en nuestros pensamientos, ideas como la que acabo de decir. Bueno, conozco a Dios, me gusta alabarlo, me gusta adorarlo, me gusta la palabra, pero pues sigo esclavizado al cigarro, sigo esclavizado al alcoholismo, sigo esclavizado a la inmoralidad sexual, sigo esclavizada al rencor, a la amargura, sigo esclavizado, esclavizada a traumas del pasado. Hermanos, debemos entender y comprender que tenemos un adversario que, así como Jesús se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y obró a favor de la humanidad a través de su ministerio en la tierra, también el enemigo de Dios, que desde antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre estuviera en esta tierra y Dios le formase, este adversario, este enemigo, buscó la manera, la forma de encumbrarse, de ocupar el lugar del Señor. Y lo sigue haciendo hoy en día. Sigue buscando la manera de cómo ocupar el lugar de Dios en el corazón del hombre. Pero no para traer paz, no para traer gozo, no para traer libertad o alegría, sino para matar, para robar y para destruir. Y la manera en la que lleva a cabo su plan y muchas veces prospera es haciéndole creer al creyente que Él no existe, que no es real, que es una superstición, que es una mentira, que es una invención. Dos, haciéndole creer al creyente que Él no tiene poder sobre su vida, que Él no puede tocar su vida, que Él no tiene autoridad sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre sus hijos. Y cuando el creyente cree esto sin la aplicación de la fe, porque aquí es importante resaltar y recalcar que Dios no solamente se goza con los oidores de la palabra, sino con los hacedores de la palabra. Dios dice en su palabra que el enemigo está vencido. Dios dice en su palabra que el enemigo ha sido derrotado ya. Dios dice en su palabra aún que el creyente echará fuera demonios por el poder del Espíritu Santo que obra, que opera en ese creyente. Y es verdad. Pero cuando escuchamos esta palabra, también debemos recibir, discernir y escudriñar la Escritura para no ignorar las maquinaciones del enemigo. Esto
es una exhortación que podemos leerla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. El apóstol Pablo anima a la congregación en Corinto y por ende a todo lector de la Escritura, porque recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar. Y cuando leemos en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, verso 11, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, debemos poner por obra este tiempo de alerta, estar siempre alertas, estar siempre atentos. Porque la mayoría de las veces que la Biblia habla del enemigo, de la obra del enemigo en la Biblia, lo hace para poner sobre aviso al creyente, al hombre que ha alcanzado entendimiento por degustar una comunión con Jesús, por estar lleno del Espíritu Santo. La Biblia habla a los convertidos, a los hijos de Dios. No ignoren las obras de Satanás, no ignoremos las obras del enemigo, porque esto nos da perspectiva, hermanos. Esto nos da entendimiento de que si algo está pasando en nuestra vida, como decía en un inicio, si estamos viviendo en derrota, si han pasado muchos meses, muchos años, y aún a pesar de estar en la iglesia, aún a pesar de haber conocido a Jesús, pero no estamos viviendo en esa profunda libertad, en ese propósito divino para nuestras vidas, entonces algo está pasando. Y la Biblia nos da algunos puntos. Enumeré algunos de ellos. Necesitaríamos mucho tiempo para hablar acerca de esto y aprovecho la ocasión para decirles con toda confianza, pueden acercarse con toda confianza, pueden compartir, pueden platicar, nos buscamos un tiempo para que esto suceda. En la clase es muy poco el tiempo. En la iglesia tal vez de repente es poco el tiempo, pero hermanos, esta clase no es solamente para que recibamos información, para que tengamos citas bíblicas dictadas o impresas y en un momento dado las leamos, sí, las leamos, las memoricemos, contestemos un examen, ganemos una calificación. No comencé hablando en esta clase de cómo va a ser el método para calificar. Mi sílabo va a estar en la plataforma. Allí van a ver el porcentaje de participaciones, el porcentaje de ejercicios, de tareas, el examen, entre otras cosas y otras consideraciones para su calificación. Pero, amados, no se trata de memorizar por memorizar o leer por leer, sino se trata de estar dispuestos a recibir para poner en práctica lo que el Señor desea que hagamos.
Comentaba hace un momento, hay algunos puntos que quiero resaltar y que nos pueden dar luz del por qué el creyente no está viviendo la plenitud de la salvación de Cristo. Uno de los primeros puntos es porque hay pecados no confesados en nuestra vida. Y aún cuando Dios te ha redarguido, aún cuando Dios ha hablado a tu vida a través de predicaciones, a través de ministraciones, alguien te ministró y con una palabra de ciencia, con una palabra de sabiduría, te exhortó acerca de aquello que te estás permitiendo en tu vida, pero no lo has soltado. Es un pecado oculto en tu vida y no has perseverado, no has prosperado, mejor dicho, no has avanzado en tu vida espiritual, no te has movido del punto en donde estás porque no lo has confesado, porque no te has apartado de él. Proverbios 28:13 nos habla de ello. El que oculta el pecado, el que no lo confiesa, no prosperará. Otra de las razones es por vivir aparentemente siendo salvo, siendo salva, pero en la realidad no eres salvo, no eres salva. Mucha gente se acercó a Jesús. En el tiempo en el que estuvo en la tierra, muchísimas personas se acercaron a Él, recibieron de Él, pero no eran salvas. Buscaban el milagro, buscaban la bendición de Dios, les gustaba estar cerca de Jesús, les gustaba aún ver lo que estaba pasando, pero no dejaron que la enseñanza de Cristo, no dejaron que la palabra de Dios echara raíz en el corazón. Qué importante es examinarnos. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinémonos, hermanos. Nosotros mismos sabemos si Cristo está en nosotros, es lo que Pablo sigue diciendo en este pasaje. Nosotros nos damos cuenta si el Señor está o no está, a menos de que estemos tan perdidos y tan confundidos que no sepamos en dónde estamos parados. Si no eres salvo, si no eres salva, puede ser una razón por la cual sigues viviendo una vida de desastre, de destrucción, una vida alejada del Señor. Otra de las razones que pueden provocar este letargo espiritual, esta vida sin sentido espiritual, es porque nos hemos permitido una raíz de amargura. Hebreos 12, versículo 15 en adelante. Es interesante cómo el autor de Hebreos menciona esta raíz de amargura, no solamente porque amarga a la persona en la que está creciendo, la persona huésped de esta raíz de amargura, sino porque creciendo, dice esta palabra de Hebreos 12,
creciendo esta raíz, contamina a los demás, amarga a los demás. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca, dice el Señor. Y cuando nosotros abrimos nuestros labios y nuestros labios expresan lo que hay en nosotros, entonces para quienes nos escuchan, para quien recibe esta palabra y pone atención a lo que estás hablando, a lo que estás diciendo, se puede dar cuenta. Más si es creyente, más si está lleno del Espíritu Santo. ¿En qué espíritu estás fluyendo? ¿En qué espíritu estás operando? ¿En el espíritu de libertad? ¿En el espíritu de poder y de dominio propio? ¿En el espíritu de gracia? ¿En el espíritu de amor? ¿O en un espíritu de amargura? La falta de perdón es otro de los métodos que usa el enemigo. Mateo 6, 14 en adelante. Jesús, hablando, dice a quienes le escucharon en esta palabra, en esta enseñanza que él habló: si ustedes no perdonan a quienes les ofenden, vuestro Padre que está en los cielos. Y miren, está hablando a los hijos de Dios, a aquellos que hemos degustado la salvación del Señor, que hemos comprobado, que hemos probado la dulzura de Dios, y que de repente se nos hace fácil abrir una de estas puertas. Y hermanos, cuando abrimos una de estas puertas, es una invitación directa a Satanás, a sus huestes de maldad, a los espíritus, a los demonios que operan en estas atmósferas, en estos ambientes. Es como cuando hay mucha basura o como cuando hay algo echado a perder. Es evidente el olor, es evidente visualmente que es desagradable la basura, que es desagradable lo que se echó a perder. Y también la fauna que aparece entre la basura. ¿Qué podemos encontrar? Cucarachas, moscas, ratas, gusanos. ¿Qué podemos encontrar en un pedazo de carne echado a perder? Gusanos, la carne descompuesta. Y espiritualmente, hermanos, es similar. ¿Qué puedes encontrar en tu propia vida, en la vida de otra persona, que aún sabiendo que el que confiesa su pecado y se aparta haya misericordia, no lo hace? Antes bien, encubre su pecado, deliberadamente lo hace. Antes de conocer a Cristo tenía a su favor la justificación de no conocer al Señor, de no saber lo que le ofendía a Dios. Pero cuando se conoce la palabra, cuando se escucha el Evangelio, entonces no hay justificación. Porque entendemos, porque comprendemos que Dios
no se agrada de quien codicia a la mujer de su prójimo. Que Dios no se agrada del que aborrece a su papá, a su mamá. Que Dios no se agrada de aquel que no le ama a Él, al Señor, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Y si tú encubres tus pecados, no prosperarás. Puede ser una de las razones por las cuales no hay victoria en tu vida, pero si la puerta que tienes abierta es esa raíz de amargura, es una invitación. Si es la puerta del pecado no confesado, si es la puerta de una conversión falsa en tu vida, de labios alabas al Señor, pero tu corazón está lejos de Él, es una invitación, te estás echando a perder. Estás permitiendo que tu corazón, que tu alma se llenen de basura. Y aquí, bueno, como la ilustración que usaba, ¿no? Hay basura, ahí hay moscas, ahí hay cucarachas, ahí hay ratas, ahí hay fauna nociva. Hay falta de perdón, hay pecados no confesados, hay hipocresía en el corazón, hay amargura en tu vida, hay contienda, hay enojo, pero además de eso, hay negligencia, aún sabiendo que no es bueno y que no es agradable al Señor, lo permites y en ello persistes, tarde o temprano, esa puerta abierta como una invitación, digámoslo así, será contestada por el enemigo y entrará. Y no ha venido el enemigo sino para matar, para robar y para destruir. Entonces, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón se ven envueltos en aflicción, en contienda. Obviamente no queremos orar, obviamente no queremos buscar a Dios, obviamente estamos enojados con Dios, obviamente todo nos sale mal, por todo estamos irritados, por todo estamos enojados, no prosperamos. No avanzamos. Pero no tienes que vivir en tinieblas, porque eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Somos envueltos, somos invadidos por la oscuridad, por el engaño de Satanás. Voy a pedirles, por favor, que estos puntos de los que hoy hemos estado hablando en esta clase, los mediten. Y como dice Segunda de Corintios 13:5, examinémonos. Examínate, esa es tu primer tarea. Examínate, hermano. Hermana, examínate. ¿Hay una puerta abierta de las que acabamos de mencionar en tu vida?
¿Estás viviendo en derrota? ¿Estás viviendo en amargura? No hay saciedad, la paz que sobrepasa todo entendimiento no está tomando lugar en tu mente. Ha pasado el tiempo y sigues sin avanzar, incluso hasta has retrocedido. Examínate. Mira si hay algo de lo que acabamos de hablar en este momento en tu vida. Y la otra parte. Jesús dijo que nosotros seríamos sus representantes, una extensión de Dios en la tierra. No lo dice con estas palabras, pero me gusta usar sinónimos, me gusta ampliar lo que la Biblia enseña. Y Jesús dijo, id por todo el mundo, haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que se les ha mandado. Y cuando enseñamos estas verdades bíblicas a otros, cuando ministramos a otros, cuando animamos a otros a examinarse, estamos cumpliendo la palabra, estamos siendo embajadores, representantes de Jesús en la tierra. Esta palabra también es para ministrarla a otros. Esta palabra también es para animar a otros. Porque si esto está pasando, porque si esto está sucediendo en tu vida, es momento de aplicar el antídoto. Y quiero terminar esta clase hablando de este antídoto, hablando de esta medicina, de esta solución, de esta puerta en medio de tu desesperación, en medio de tu angustia. Cristo Jesús. Cristo Jesús que no se deleita, que no se goza en que vivas de esta manera, en que padezcas de esta forma, sino que se deleita, se goza, se alegra en que camines en libertad, en que camines en bendición, en que sus hijos avancemos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si es el caso, amado, amada, arrepiéntete. Arrepiéntete. Toma un momento para examinarte. Toma un momento para pedirle al Espíritu Santo que te muestre aún lo que te es oculto. Deja que la sangre de Cristo te lave de toda maldad. Ríndete a Jesús. Entrégate completamente. Suelta cualquiera que sea la situación y la circunstancia. Entrégala al Señor. Deja que su presencia te inunde, que su presencia te sacie. E inmediatamente pídele al Señor que corte todo lazo, toda conexión
con este estilo de vida. Toda obra del diablo, toda ventaja que él aprovechó y ha usado para esclavizarte, para tenerte en ceguera, en sordera espiritual. Señor, gracias porque nunca dejas de hablarnos, porque nunca dejas de mostrarte y de revelarte a nuestras vidas. Señor, pido que la convicción que estás trayendo en este momento, en este tiempo, no solamente se quede en el remordimiento, sino que verdaderamente, Señor, el arrepentimiento tome lugar en nuestro corazón, que tu palabra llene nuestra alma, que tu palabra, Señor, nos sacie y sea suficiente. Y de ahora en adelante, Jesús, caminemos despojados de esa vana manera de vivir nuestro cristianismo, en el nombre de Jesús. Amado, amada, no tienes que vivir en tinieblas, no es la voluntad del Señor. Gloria a Dios, yo mismo en este momento siento la presencia del Señor, llenando mi corazón, llenando mi alma, dándome esperanza. Una vez más, el Espíritu Santo quiere soplar en tu vida, soplar en tu corazón, en tus pensamientos, hidratar tu espíritu. Deja que el Señor lo haga. Dios te bendiga, amados, Dios les bendiga y vamos a estar subiendo información acerca de la materia y demás, como decía, cualquier duda, con confianza. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.